antes de nada presentarme, soy Laura Benito, soy arquitecta e interiorista y bueno, pues hace unos años fundé mi propia empresa de diseño, se llama la V Studio, desde donde hago este tipo de proyectos para, bueno, un poco mi objetivo es mejorar la vida de las personas y sobre todo bueno, ayudar también a las empresas a sacar su máximo potencial. Me he especializado mucho en este campo, en el campo de las empresas, ¿vale? Me gusta mucho, bueno, pues a través de los espacios enseñar los valores y el trabajo de cada negocio. Y bueno, una pequeña frase que creo que nos representa bastante, porque es verdad que todo el mundo... Hola, buenas. Es verdad que todo el mundo nos asocia como un interiorista, es ese que pone las paredes de colores y hace algo bonito, pero creo que nosotras tenemos un reto mucho mayor en este campo y bueno, pues eso, que cualquier reto que se nos ponga por el camino, con un buen diseño, al final pues lo podemos superar, ¿vale? Para seguir el hilo del proyecto, no te preocupes. Para seguir el hilo del bueno, pues para desglosar un poco las fases de un proyecto en general, os traigo un ejemplo, ¿vale?, de uno de los proyectos que he hecho recientemente. Se trata de un restaurante aquí en Pedregalejo, lo podéis ver cuando queráis, se llama Ime. Y bueno, es un proyecto pequeñito, pero creo que resume un poco muy bien todas las partes que podemos hablar aquí y bueno, a ver qué os parece. Antes de nada deciros que me podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Que si tenéis cualquier duda, cualquier comentario y demás, o sea, que aquí no vengo a hablar yo sola, ¿vale? Bueno, como muchos de los libros empezaré por el final, ¿vale? Este era un poco el resultado que logramos realizar allí. Y bueno, las fases de las que os voy a hablar a lo largo de la presentación básicamente son estas 5. La primera, y creo que más importante, es la toma de contacto con el cliente, ya que es definitivo para conseguir el proyecto o no, básicamente. Después os hablaré de lo que es una propuesta de diseño, os comentaré un poco mi visión acerca de las visualizaciones 3D y cómo yo las utilizo. Por último, la documentación técnica, súper importante a la hora de ejecutar el proyecto. Y ya para finalizar, pues la gestión y la dirección de obra. De cualquiera de estas partes podríamos hablar horas y hacer clases específicas, especialmente la del final, pero bueno, intentaré resumir lo más que pueda. Bueno, pues para ponernos en situación, imaginaros que nos llama un cliente, como fue este caso, para deciros que necesita ayuda para diseñar un restaurante. ¿Vale? Lo primero, pues nos ponemos muy nerviosos porque lo queremos conseguir y bueno, pues tenemos que abordar esa primera toma de contacto para enseñar cuáles son nuestras habilidades y convencer a esa persona de que somos la mejor opción. Seguramente haya llamado a más interioristas, entonces estaremos un poco en esa tesitura, ¿no? En la primera toma de contacto, mi objetivo principal es mostrar autoridad y confianza. Esto es lo que tenemos que mostrar al cliente, ¿vale? Para lo cual es importante que incluso en esa primera llamada ya empecemos a analizar de qué cliente se trata. No es lo mismo un alto ejecutivo que nos va a recibir en su despacho súper trajeado que directamente nos manden a la obra porque quieren hablar incluso con el albañil, ¿vale? En función de esto, bueno, pues ya sabéis, elegir un poco el vestuario también apropiado para la situación, sobre todo y en cualquiera de los casos, yo creo que lo más importante es mostrar naturalidad y cercanía, ¿vale? O sea, pues no sé, entrar con simpatía al lugar y que o sea, como que el primer feeling al final es el más importante, ¿no? Y bueno, y eso, y lo más importante, la sonrisa por bandera. Yo soy súper tímida y soy muy seria cuando estoy incómoda, pero la experiencia me ha dicho que la sonrisa tiene que estar, ¿vale? Bueno, normalmente esa primera toma de contacto va a ser en el lugar que vamos a diseñar, casi siempre. Entonces es importante que ya aprovechemos esta primera reunión también para ahorrarnos tiempo, para coger la máxima información posible, ¿vale?
También esto es súper importante porque cuanta más información recopilemos, más fluido va a ir el proyecto y más vamos a ir a lo acertado, ¿vale? Por un lado, tendremos que coger la información del propio local, lo cual, bueno, pues tendremos que medir el espacio, tendremos que tener en cuenta las alturas de los techos, ventanas, si hay escalones, si hay escaleras, qué diferencias de alturas tenemos. También muy importante evaluar ya la luz que tiene el lugar, de dónde viene la luz natural, ¿vale? Porque eso luego nos va a definir un poco qué podemos hacer y dónde. En el caso de que tengamos que tengamos que proponer algo en baños, cocinas y demás, muy importante también saber dónde están las bajantes o los puntos de agua, ¿vale? Porque en función de eso muchas veces nos tenemos que ceñir a esa ubicación y no hay otra. Y luego, por otro lado, también la electricidad. Pues a ver si vamos a cambiar toda la electricidad, no pasa nada, pero si hay que mantenerla, pues dónde están los puntos de luz, los enchufes, interruptores, etc. También, bueno, estos son algunos de mis croquis, ese es el del restaurante Aimé, este otro un poquito más completo, pero que veáis que al final lo que me comentabas, ¿no? Que el dibujo es muy importante a la hora de tener agilidad en la mano para poder conseguir la información de una manera rápida. Y bueno, y eso, también punto importante, acompañar siempre con fotos y vídeos, porque por más que pensemos que tenemos todo controlado, siempre se nos pasan muchas cosas y bueno, pues siempre lo tenemos ahí en la galería para podernos ayudar. Bueno, así es como estaba el restaurante al principio. Una vez que tenemos la información del local, otra cosa importante, conseguir la información del propio cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son sus necesidades? Aquí hay que hacer muchas preguntas y, como os digo, cuanto mejor tenga fijada la idea el cliente, va a ser mucho más sencillo para nosotras. Cuando viene un cliente tipo, sí quiero algo bonito, pero en realidad no sé lo que, por muy creativas que seamos y muy buenas, al final cada persona es un mundo y nos va a resultar muy difícil. Entonces, bueno, creo que, bueno, por mi experiencia aquí yo suelo hacer un montón de preguntas. Hay que tener en cuenta ya no solo el cliente, sino más importante incluso es el usuario, ¿vale? Que va a utilizar el espacio. En este caso, pues bueno, quiénes van a ir a comer allí, qué horarios si va a ser de cena, si va a ser de comida, si va a ser algo para tomar unas tapas o va a ser, sin embargo, una cena relajada donde van a tener que pasar allí mucho tiempo. También los trabajadores, quién va a trabajar allí, si hay mucho movimiento, si necesitamos una barra para muchas personas, etc. Hay que hablar también de los puntos importantes para el cliente, ¿vale? En este caso, o sea, es a lo que nos vamos a tener que ceñir al final, por mucho que nosotras propongamos ideas. En este caso, por ejemplo, uno de los puntos importantes que quería era, bueno, tener como una zona un poquito más especial que el resto del restaurante, una zona como VIP, o otro punto importante que quería, pues, no sé, algo, pues, quería como mucho negro, algo elegante, mucha oscuridad, o sea, eso era muy importante para él, ¿vale? Y aparte de los puntos importantes, que pueden no serlo tanto, los puntos inamovibles. Esto de que si se empeña en que la barra tiene que ir aquí, tiene que ir aquí, y por mucho que nosotras tengamos otras ideas y demás, bueno, partir de la base de que eso es inamovible, ¿vale? Como fue este caso, que la barra tenían muy fijada la idea de dónde querían ponerla y nos teníamos que ceñir a eso. Una vez que tenemos toda la información, nos vamos a la oficina y nos ponemos un poco a estudiar y a ver qué podemos hacer de todo esto, ¿no? Lo que vamos a conseguir, o sea, la segunda fase que vamos a conseguir va a ser hacer una propuesta de diseño inicial, para lo cual mi objetivo siempre, yo siempre os hablo de mi manera de trabajar, o sea que esto puede ser bastante diferente para otros interioristas. Mi objetivo, y por orden de importancia, es el siguiente. Primero, optimizar los recursos, ¿vale? Hay gente, bueno, esto no lo he dicho, pero también cuando estemos con el cliente,
aunque es muy difícil que una persona te diga fijado la cantidad económica que se va a gastar en esa primera reunión, podemos un poco testear si tenemos un presupuesto muy pequeño o, sin embargo, es un cliente que tiene recursos para poder hacer grandes cambios, ¿vale? Perdón, pero también sueles preguntar cuando redactaste. ¿Te suele preguntar? Sí. Bueno. Si puedes conseguir la información, sí. Vale. Ya te digo, es difícil, porque todo el mundo es como, bueno, depende, ya sabes. Pero bueno, más o menos lo vas a ir viendo. Según va hablando él y demás, puedes sacarle la información incluso sin preguntar. Por lo menos tener una idea. Entonces, bueno, eso, optimizar los recursos. Pues imaginaos que tiene un presupuesto súper pequeñito y tenemos que hacer lo posible para darle una renovación gastando lo mínimo. O si el local es muy pequeño pero necesita pues muchos comensales o qué más puede ser en recursos, optimización de recursos. Sí, al final pues con lo que tenemos intentar sacar lo mejor, ¿vale? Por otro lado, la funcionalidad, hacer espacios cómodos, ergonómicos, luminosos, o sea, que a alguien que esté allí le apetezca estar. O sea, la funcionalidad para mí es lo más importante en cada proyecto. Y ya por último, la parte de belleza, esa por la que nos conocen de hacer algo bonito, que sí, obviamente, no sé, nos gusta que cuando la gente entre en nuestros proyectos no dejarla desapercibida, que, no sé, que le guste el lugar, que esté a gusto, que tenga sensaciones. Ese sería también un poco otro de los objetivos a tener en cuenta en la propuesta. Para hacer una propuesta de diseño, yo lo que suelo hacer es partir de un concepto, ¿vale? Una vez que tengo un concepto, ya lo voy desarrollando. ¿Y cómo llego a este concepto? Bueno, de toda la información que me ha dado el cliente, al final es un poco hacer síntesis y sacar algunas palabras que pueden ser muy alternativas, puede ser cualquier palabra, al final, de qué voy a partir, ¿no? Como las keywords, ya os contaré, pero imaginaros selva, quiero hacer un restaurante que sea selva tropical, ¿vale? Pues ya tengo un concepto del cual partir. Después de que tengo un concepto, voy a buscar referencias a otros proyectos, revistas, redes sociales, etcétera, que me inspiren a qué podemos hacer o que me den ideas de cómo hacer un restaurante selva, imaginaros. Para estas, o sea, para referencias, bueno, tenéis millones en internet, pero yo suelo usar mucho Pinterest, por ejemplo. Hay una página muy buena que se llama Archilovers, no sé si la conocéis. Allí hay proyectos de todo tipo en todas las partes del mundo y está muy guay porque podéis incluso seleccionar qué queréis dónde y bueno, pues al final es inspiración, ¿no? Como cualquier profesional, todo el mundo se tiene que inspirar para poder crear. Bueno, en esta primera etapa de concepto también, obviamente, si estamos pensando en un concepto selva, también tendremos que pensar ya inicialmente en colores, materiales y demás, ¿no? Pues si es una selva, imaginaos, pues maderas, vegetación, verde, colores tropicales, ¿vale? O sea, un poco también dar esas pinceladas de qué vamos a representar. Y por último, pues buscar también soluciones y mobiliario o decoración que encajen con ese concepto. Todo esto lo resumimos en láminas de ideas, ¿vale? Donde le podemos enseñar al cliente un poco qué es lo que tenemos en mente. En este caso, bueno, también siempre es importante dar varias opciones, porque nunca vas a acertar a la primera. Entonces, como dar diferentes opciones un poco también para testear. En este caso, bueno, estos son los dos primeros conceptos que desarrollé. Bueno, las palabras en este caso, ¿vale? Del restaurante. Aunque el cliente decía mucho lo de noche y negro y elegante, me di cuenta que decía mucho la palabra brunch. Entonces para mí esa palabra fue como la que me dio la clave, ¿no? O sea, como la palabra brunch creo que la tenemos que meter aquí. Después el nombre del lugar era muy importante para ellos también, que era Aimee, y Aimee es el nombre de una mujer soñadora. Bueno, pues por ahí ya vamos un poco empezando a desglosar. Y por último la palabra natural también. Estábamos en primera línea de playa, teníamos el mar a 2 metros prácticamente, entonces, bueno, pues la naturaleza era muy importante también en el lugar, ¿no? Y bueno, pues desarrollé un poco este tipo de conceptos.
hice uno un poquito más acorde a lo que creía que tenía el cliente más en la cabeza y otro lo impuse más de lo que yo creía que debía de ser el concepto que estaba creando, ¿no? Que es un poco, bueno, pues eso, como más luminosidad, más mar, estábamos, o sea, también es importante para mí respetar mucho el entorno, ¿no? O sea, que sí que está muy de moda partir ahora con el diseño en cualquier lugar, pero bueno, creo que también tenemos que respetar un poco dónde hacemos el qué, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, pues me apetecía un poco hablar de este tipo de colores, texturas y demás, que creo que respetaban mejor el lugar. Después del concepto tenemos que desarrollar también el espacio, ¿vale? Entonces, para ello vamos a hacer propuestas de distribución. Esto casi siempre es lo que más le interesa al cliente. Para lo cual, bueno, pues teniendo el plano inicial, que eso lo sacaremos de las medidas que hemos hecho, normalmente yo lo hago en AutoCAD, bueno, pues vamos a hacer diferentes propuestas de cómo podemos poner mobiliario, diferente mobiliario, etcétera. También dando varias siempre es mejor. Esta fue la final, aunque hicimos antes alguna más. Para hacer una buena distribución, desde mi punto de vista, tenemos que tener en cuenta también lo de la optimización del espacio, por supuesto, o sea, intentar sacar lo máximo en el menor espacio. Las entradas y recorridos, ¿vale? Por dónde se entra, dónde tenemos el baño, por dónde van a pasar los camareros, dónde va a estar la cocina, o sea, hacer un poco como de manera intuitiva el recorrido que vamos a seguir. Entonces, muchas veces cuando ya has dibujado el recorrido, automáticamente te sale el resto, ¿vale? Y bueno, y por último, pues eso, también tenemos que tener en cuenta lo que os decía, la luz natural y la orientación del lugar, por donde va a entrar o salir el sol a la hora, o esto es lo que yo tengo en cuenta siempre. Para esta primera fase de propuesta de diseño me gusta también hacer algún tipo de 3D, pero de manera muy sketch, de manera muy básica, para poderle ofrecer otra visión al cliente. Tenéis que tener en cuenta que la mayor parte de las personas no tienen visual, o sea, no tienen capacidad de ver un plano en 2D, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre ayuda mucho las fotografías y en este caso, bueno, pues para que ellos tengan un poco la percepción del espacio. Entonces, al final, bueno, es un poco el resumen de lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? O sea, cómo vamos a distribuirlo y qué podemos hacer para dar un poco el concepto ese que estamos buscando. Aquí le estoy hablando de mobiliario, le estoy hablando de a lo mejor columpios por esa parte de Aime Soñadora, algún tipo de mobiliario más especial o alguna pieza que nos haga el wow cuando alguien entra. Bueno, tipo de lámparas, soluciones para, por ejemplo, otro de los puntos importantes aquí o inamovibles era que la barra tenía que tener conexión con la cocina de alguna manera, no sabíamos cómo. Entonces, bueno, pues proponer soluciones de cómo podemos dar acceso o comunicar esas dos partes, ¿vale? Hablamos un poco también por encima del tipo de acabados que podemos meter, etc. Y bueno, y un poco también para el exterior, que como estaba muy empeñado con el negro, a mí lo que se me ocurrió fue como hacer ese caparazón negro en la primera visual, donde íbamos a tener mucho impacto para la gente que fuese a venir al restaurante, pero sin embargo dentro no íbamos a tener tanta carga de negro. Entonces, bueno, pues un poco de la misma manera hacer un pequeño 3D y algunas ideas de lo que podríamos hacer en la terraza. Vale, pues una vez que tenemos la propuesta de diseño nos sentamos con el cliente y no pasa nada si no le gusta, ¿vale? Pero también como tenemos, como tenemos varias opciones de todo, al final de lo que se trata es de tener material del que poder empezar a trabajar. Entonces, bueno, pues llegaremos allí y habrá cosas que le encanten, habrá cosas que no le gusten y bueno, pues al final es como poner un consenso de qué vamos a hacer. Una vez que tenemos claro y hemos matizado el diseño final, lo que suelo hacer son una visualización 3D, pero con el único objetivo de concluir
esa fase de diseño, como, vale, entonces ahora sí, esto es lo que vamos a hacer. En este tipo de visualizaciones, a mí no me gusta invertir demasiado tiempo. Creo que, o sea, tenemos unas herramientas muy potentes ahora mismo para diseñar y para modelar, pero creo que, o mi opinión sobre el diseño realista en 3D, viene muy bien si queremos vender algo a nivel mobiliario o si queremos vender una vivienda y demás, pero para este tipo de proyectos creo que no es tan bueno que hagamos 3Ds realistas porque tenéis que tener en cuenta que desde que se hace una propuesta hasta el final van a pasar muchas cosas y seguramente no sea lo mismo. Entonces, si nos aferramos a algo muy fijado, al final pues no va a ser el resultado final. Puede que sea mejor, casi siempre es mejor el resultado final, pero al final creo que tenemos como que dejar abierta la imaginación del cliente lo que va a suceder después. Entonces, bueno, pues eso, sugerir más que fijar. Este es el tipo de 3Ds que hice para IME, en el cual, pues bueno, podéis ver un poco el diseño, pero como os digo, tampoco estoy hablando de lámparas colgadas y naturales, pero tampoco estoy siendo específica en qué tipo de lámpara. Estoy hablando de maderas, pero tampoco te digo qué madera al final. Colores, texturas, azulejos, vale, es como un poco un concepto, pero tampoco nos estamos fijando. También daros cuenta que cuando hacemos un material hiperperfecto, con una luminosidad y demás, es que luego va a ser otro color diferente en la realidad. Entonces, bueno, un poco esa es mi opinión sobre los 3Ds. Una vez que tenemos el diseño y que ya todo está ok con el cliente, pasamos a los planos técnicos. No sé si voy muy rápido o muy... Vale, bien. Pasamos a los planos técnicos. Esta parte sí que tiene que estar perfecta. Al igual que el diseño puede quedar un poco en el aire, los planos tienen que estar súper trabajados, súper revisados y bueno, y al final daros cuenta que es donde más, o sea, donde más problemas podemos tener. Problemas va a haber siempre, eso tenemos que partir de la base, pero cuanto más cuidado tengamos en esta parte, pues menos problemas habrá al final. Bueno, y eso, con los planos nuestro objetivo es fijar y detallar todo lo necesario para el cálculo y la construcción. También muy importante el cálculo, al final daros cuenta que cuando medimos le estamos diciendo al carpintero no solo lo que tiene que hacer, sino cuánto material necesita. Entonces, a la hora de conseguir presupuestos, los planos son fundamentales para, bueno, pues para hacer la medición de todos los materiales y la cantidad de recursos que necesitamos, ¿no?, para hacerlo. Los planos técnicos a mí me gusta estructurarlos de la siguiente manera. También depende del proyecto, tendremos muchos más planos o menos, pero al final siempre vamos siguiendo un orden. Lo primero que hago es una planta general, que básicamente es un poco la distribución que hemos elegido, bueno, con algunos detalles más para que la persona que vea el proyecto sepa de dónde vamos a partir, ¿no? O sea, de pues, cómo va a estar la distribución, las paredes que vamos a poner, el mobiliario, si hay que hacer algún apunte de algún detalle que luego vamos a desarrollar después, pues se le pone también en la planta general. Es como el punto de partida. Después del plano general tendremos que hablar por una parte de las demoliciones y la construcción, es decir, qué es lo que vamos a quitar, qué es lo que vamos a poner, básicamente, porque el primer equipo siempre es el constructor, el albañil. Entonces, bueno, pues un poco indicar eso, qué paredes vamos a quitar, si hay que abrir un hueco de puerta aquí, si vamos a poner otras 2 paredes de pladura allá, etc. Entonces, esto es un poco lo que intentamos plasmar en este primer plano. Como os digo, si es muy compleja la construcción, suelo hacer 2, uno de demoliciones, otro de particiones. Si es un diseño muy simple como
oye así? Bueno, vosotras igual, ¿no? Ok. Bueno, como os decía, el plano de acabados es eso, o sea, abordar un poco los suelos, techos y paredes, básicamente. Aprovecho un segundito. Sí. Mira, hay preguntas por aquí. Vale. Dicen por aquí, en este caso fue Ángela, ¿con qué programa suele hacer los renders? Yo uso SketchUp. SketchUp y luego pues puedes meter V-Ray. Sí, yo creo, o sea, para mí es el más sencillo de utilizar. ¿Sigo? Bueno, como os decía, después de los acabados, otro plano muy importante para nosotras, el eléctrico, la electricidad, básicamente porque la iluminación es parte de nuestra habilidad también como diseño. Entonces, bueno, pues también tener un plano eléctrico que le podamos pasar al electricista y decirle dónde vamos a poner los puntos de luz, qué tipo de puntos de luz, dónde van a estar los interruptores, los enchufes, etcétera. Y por último, los detalles constructivos. Los detalles constructivos no es más que desarrollar un poquito mejor los puntos más complejos, como por ejemplo una cocina, ¿vale? O sea, pues cogemos la cocina y al final pues te voy a tener que dar más detalle de la cocina, de los electrodomésticos, de los muebles, cajones, etcétera. Y para eso ahí ya sí que meteríamos, aunque sea en AutoCAD, pues lo de la planta, los alzados y demás, es donde vamos a dar más información de estos detalles. Ya no solo de cocinas, pues imaginaros un mueble a medida, un vestidor, un baño, bueno, os enseñaré ahora más. Y básicamente esto es el orden que suelo seguir yo. Bueno, después de esto, no lo he puesto aquí, pero ya sí que nos meteríamos también a especificar mobiliario y decoración, ¿vale? Que sería... no sé si meterlo dentro del mismo proyecto técnico o como otra fase, pero al final es lo mismo. O sea, documentar un poco el tipo de mobiliario, qué muebles vamos a meter y dónde, y la decoración, si vamos a meter plantas, cortinas, lo que sea. Esto depende de si vamos a llevar nosotras la gestión o se vende el proyecto. Hay muchas veces que me contratan para todo, desde el principio hasta el fin. Hay veces que solamente te contratan la parte de proyecto y ellos se encargan. Entonces, en este caso de mobiliario y demás, lo que suelo hacer es pues como una lista de la compra, ¿no? Con todo el mobiliario, con los links, etcétera. Bueno, y un poco hablando de planos, como os digo, este proyecto era muy sencillo porque apenas había que construir cosas, era más, bueno, pues revestimientos y mobiliario, y aglomeré bastante la información. Lo que tenéis en blanco y negro, el de la izquierda es la planta general de la que os hablaba, donde veis, bueno, pues por dónde se entra, cuál es la distribución, qué tipo de mobiliario voy a poner. Aquí ya hablamos también de las medidas del mobiliario, o sea, es importante que si vais a usar mesas de 80 por 80, representéis esas mesas y no las pongáis más grandes ni más pequeñas. O sea, como un poco tener en cuenta también las dimensiones del mobiliario. En este caso, bueno, alguna anotación de, pues por ejemplo, que ahí vamos a hacer una ventana, en la cocina también había que abrir un hueco, donde iba a estar la zona de la barra, ubicarla muy bien con medidas también. O, bueno, no sé qué más podemos ver ahí. Bueno, pues eso, como os decía, un poco de manera general lo que va a ser el proyecto. En el segundo plano lo que os enseño es a nivel acabados, que también lo puse todo en el mismo porque era bastante simple. Aquí estamos hablando pues, de los suelos, que a mí me gusta representarlos con sombreado. Todo esto está hecho en CAD también. Bueno, pues qué tipo de pavimentos vamos a poner y las especificaciones de cada pavimento y la cantidad de cada pavimento, que luego lo pondremos al lado en la leyenda, ¿vale? Y de la misma forma, pues a mí me gusta representar, creo que queda bastante esquemático, con líneas de colores, los diferentes acabados que vamos a poner en las paredes. Entonces, pues como veis, cada línea representa un material, ¿vale? Luego, si vamos a la leyenda, ahí ya podemos ver las especificaciones de cada material, como os digo, y los metros cuadrados que vamos a necesitar. Esto, ya os digo, es súper útil luego para sacar el presupuesto y que nos hagan un presupuesto acorde a lo que vamos a hacer. Que también se comete mucho el error
de que el cliente suele presupuestar la obra antes de contratarnos. Error. Porque al final, bueno, os imagináis, ¿no? O sea, que llega un constructor y unos te dicen 30, otros te dicen 50, pero no tienen, o sea, al final lo hacen todo un poco a ojo. Cuando tú ya tienes un proyecto y tienes unas medidas, es mucho más sencillo, bueno, pues decir, si son 20 metros de tarima, son 20 metros, no son más ni menos, ¿vale? ¿Esos planos que estamos viendo ahí, Laura, Sí. están hechos con AutoCAD? AutoCAD. Con AutoCAD, en este caso, ¿no? Sí. Vale. Luego hablamos de los detalles técnicos. Ah, no, bueno, este es un plano para acompañar los acabados. También hay que tener en cuenta, ya os digo, esto hay que dejarlo súper mascadito. Y aunque pensemos que el que va a construir lo tiene claro y es como algo muy lógico, no lo es. O sea, hasta el más mínimo grifo tienes que decirle dónde va a ir, porque muchas veces, pues eso, luego nos la lían. Entonces, en los acabados a mí me gusta siempre también hacer algún dibujo para los despieces de suelos o cerámica, o bueno, depende del material, ¿no? Pero en este caso también hice los dibujos de la cerámica que proponía en algunas de las paredes, cómo quería que se pusiese. No es lo mismo ponerla contrajunta que ponerlo todo paralelo, que ponerlo vertical. Entonces aquí le estamos dando más información al que lo va a construir de cómo queremos que pongan todas las piezas. ¿Es más trabajo? Sí. Muchas veces en situ se puede decir cómo lo queremos, también. Pero si lo dibujamos, pues ese problema que nos ahorramos. Muy útil también en suelos, ¿vale? O sea, si tenemos losetas, imaginaos, de 30 por 60, pues si ya tenemos el plano, un poco reubicarlas exactamente como donde las queremos. Y los remates, pues si al final queremos que el remate vaya en esa línea, que es la que primero van a ver, o sin embargo la queremos aquí, que es donde menos se va a ver, ¿no? O sea, al final es un poco, son detalles, pero que también viene bien tenerlos en cuenta. Después lo del plano eléctrico que os comentaba, también muy importante. Eso, al final, en este caso, la ubicación de los puntos de luz era bastante lógica por el mobiliario que habíamos puesto. Y porque ya partíamos de una luz general que tenía el restaurante que no quería tocar. Entonces, bueno, pues simplemente es poner los puntos de luz que queremos, los circuitos, enchufes y demás. Aquí, súper importante, que me imagino que os hablarán de ello en alguna asignatura y demás, pero es muy importante también hacer un buen cálculo lumínico, ¿vale? Ya no es solo poner luces alternativas por ahí, no, sino que tenéis que tener en cuenta qué tipo de luz vais a poner, qué intensidad tienen las lámparas que vais a elegir, los metros cuadrados que tenemos, la altura de los techos, para al final hacer una buena distribución de la luz, ¿vale? Si por lo que sea queréis que hablemos más en detalle de esto, también podemos dedicarle algún día, porque para mí creo que también era una de las asignaturas que yo tuve, que nos hicieron un montón de cálculos lumínicos en una, ¿sabes? Pues en un programa, en Lumón y demás, pero lo tenía súper olvidado y a la hora de la verdad sí que he tenido que recurrir mucho a ello, aunque sea hacer cálculos tú en una libreta lo puedes hacer, pero creo que es bastante interesante a la hora de, bueno, la luz es que al final lo es todo en un proyecto. Entonces, bueno, tener eso en cuenta también. Y bueno, pues un poco sería eso. Si vamos a poner tiras LED también, o si vamos a poner algún aplique de pared. O sea, al final yo lo que hago también en la leyenda es un poco indicar por símbolos qué es lo que quiero, ¿no? O sea, pues cada símbolo representa un tipo de luminaria o de enchufe. Por ejemplo, también muy importante, que da muchos problemas, ya no solo especificar dónde pones el enchufe, sino a qué altura va, cosa que muchas veces es obvio, pero no. O sea, pues ahí ya te doy dos símbolos. Unos enchufes los quiero por encima de 1 metro y los otros a 30 centímetros, por ejemplo. Bueno, pues eso ya queda claro. Y bueno, ya para finalizar, lo de los detalles técnicos que os decía, ¿vale? Un poquito más desarrollado los puntos importantes o que tengan mayor complejidad. Por supuesto que en este proyecto el punto más importante era la barra, ¿vale? Entonces, pues aquí, como en una cocina o como en cualquier otra distribución de este tipo,
pues ya estamos hablando, primero hacemos una planta también general para ubicar al que va a leer el plano, de dónde va la barra, la posición que tiene, los elementos que va a tener y demás. No sé si os fijáis, pero lo que suelo representar con letras es lo que voy a desarrollar después, es decir, las vistas que voy a sacar. O si son secciones, también pues, se indica como sección. Entonces, en este caso, bueno, pues podéis ver un poco la distribución de la barra y toda la información a nivel, ya no solo medidas y posición de cada elemento, sino, bueno, pues también le estoy hablando de materiales, o le estoy hablando de algunas estanterías extra que teníamos que poner, o le estoy dando información sobre la ventana que también va a ir en esa zona, ¿no? Al final es un poco, bueno, pues aislar ese pequeño rincón y desarrollarlo a nivel diseño en general. De la misma manera, bueno, pues en la zona VIP esa que quería, también ya no íbamos a dar solo un material a la pared, íbamos a hacer alguna cosa un poco más especial, entonces también era interesante hacer un detalle un poquito más desarrollado de lo que tenía que hacer el que se encargase de esta zona, vamos. Otro detalle pues fue el exterior, en la terraza íbamos a proponer esa carcasa negra que os decía, también se proponía poner unos fijos de cristal, entonces este detalle se hace más específicamente para la persona que se va a encargar de esa parte, en este caso pues para el herrero, el de los fijos de cristal que va a tener que desarrollarlo. De la misma manera, tú le das el plano, él ya sabe lo que tiene que hacer, cuánto va a costar y ya veremos luego si nos lo hace o no, pero ya partes de cada dibujo para cada equipo. Al final es hacer como un dibujo para cada persona que va a estar involucrada. De la misma forma, en este caso que teníamos un montón de madera, pues vi necesario hacer un plano para el carpintero, de todo lo que quería. También, si se puede adjuntar imágenes de referencias que hayáis visto, de lo que tú tengas en la cabeza o algún pequeño 3D, siempre es mucho mejor. El receptor al final va a captar la idea más fácil. Entonces, bueno, pues de la misma forma, le estaba contando que quería un columpio circular, que quería unas jardineras de ese tipo, que estaba viendo la posibilidad de hacer columpios y a ver si los podíamos hacer de esa manera. También queríamos hacer, revestir las jambas de los arcos interiores, entonces ahí ya le doy el despiece de las piezas de madera que necesitamos, con todas las medidas y demás. Esto igual es súper fácil para él, porque ya lo mira, lo mide y lo hace. Bueno, también siempre participan con nosotros pues, personas que se dedican al tema de los rótulos, vinilos y demás. Entonces, en este caso, también tuve que hacer un plano para explicarles lo que quería y dónde lo quería. Pues desde que queríamos un logotipo en la entrada con esas medidas, que quería una banderola con esas otras, que quería un logotipo también acompañándolo siempre con leyenda y con la especificación, pues si quiero un logotipo de madera iluminado por detrás, por ejemplo, o un neón con esta frase, ¿vale? Esto pues de la misma forma, tú se lo das al profesional y él ya pues te calcula el presupuesto. Y bueno, luego hablaros así muy por encima de mobiliario y decoración. En este proyecto os podría enseñar cosas mejores, sobre todo de viviendas, a nivel de mobiliario, porque es como más completo, a lo mejor. En este caso, tuve la suerte de que el cliente estaba muy disponible, ¿no? Entonces pude ir con él a mi distribuidor de muebles de restaurante, al que normalmente recurro. Entonces fue muy fácil porque, bueno, pues ya si vas con el cliente, estáis viendo los dos el mobiliario y prácticamente in situ podíamos elegir. Al final este era un poco el resumen de lo que habíamos elegido, ¿vale? A excepción de las lámparas o las plantas, bueno, era un poco el resumen. En general, lo que suelo hacer para el mobiliario son como unas composiciones en Photoshop, o sea, simplemente ir cogiendo mobiliario, hacer tu composición y con eso ya le estás dando una idea al cliente de lo que quieres hacer o de lo que quieres transmitir. Es bastante fácil y ahorra tiempo. Igual, si queréis hacer un render hiperrealista con exactamente el mueble que vais a poner,
pues os va a llevar 7 veces más, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que este no es el mejor ejemplo de cómo suelo presentar el mobiliario. Y bueno, y ya pues por último, una vez que tenemos ya todo controlado, nos meteríamos a la gestión y la dirección de obra. Y aquí ya es cuando nos empezamos a reír, porque esta es la parte como más estresante, ¿no? Pero bueno, es muy enriquecedora también. Igual, os podría hablar 7 clases de esto porque, no sé, tiene no su complejidad, pero bueno, tiene como su historia, ¿no? Pero de manera general, pues os digo lo que suelo hacer. Bueno, para la gestión y dirección de obra, el objetivo principal es hacer realidad el proyecto con el menor número de problemas. Insisto en esto porque siempre hay problemas. Entonces, reconozco que es una parte muy estresante en general, pero también vamos a partir de la base de que hay que hacer las cosas con calma, ¿vale? Porque todo al final, pues bueno, se soluciona. Entonces, cuanto mejor control tengamos de la situación, mejor. No pasa nada, errores va a haber. Entonces, si partimos de esa base, pues ya más tranquilas. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que tenemos el presupuesto, como os decía, que tenemos el proyecto, buscar presupuestos, ¿vale? Ya con la experiencia, al final os vais a rodear ya de un grupo de personas que vas a trabajar muy cómoda con ellos, ¿no? O sea, ya vas a tener tu carpintero de confianza, electricista y demás. Pero si no, al final siempre tienes que valorar diferentes opciones, ¿no? Entonces, bueno, pues se buscan presupuestos y se intentan encajar con el presupuesto global que tenemos para hacer la obra. Después de valorar la gente que tenemos alrededor, tenemos que elegir el mejor equipo. Con estas personas vamos a pasar los próximos 3 o 4 meses. Entonces es bastante importante que elijamos con criterio. Siempre a los mejores. O sea, el más barato no suele ser el mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, a que os transmitan también confianza y que estéis cómodas, sobre todo, trabajando. Porque también me ha pasado muchas veces de trabajar con uno muy, muy bueno, pero que al final era, no sé, súper déspota y no me sentía cómoda, entonces, pues no, pues conmigo no trabajas. Después de que tenemos el equipo seleccionado, hay que hacer el organigrama, ¿no? de los equipos. Tenemos una fecha límite, casi siempre para antes de ayer, pero bueno, si el proyecto está diseñado para hacerlo en 2 meses, pues tenemos que llegar a tiempo como sea. Ese es nuestro compromiso con el cliente. Entonces, bueno, pues hay que planificar muy bien los trabajos de los profesionales, quién va a hacer qué y cuándo, ¿no? Si podemos solapar alguno de ellos. Al final siempre va a haber retrasos pues, no sé, por la mercancía o porque a alguien le ha surgido algún problema. Eso hay que tenerlo también en cuenta. O sea, yo lo que suelo hacer es siempre dejar márgenes, ¿no? Pues si el carpintero me dice que va a estar el día 3, yo hasta el día 5 no voy a meter al siguiente, porque seguro que tarda un poco más, ¿no? O sea, eso ya un poco también tenerlo en cuenta, pero bueno, pues intentar eso, como planificar los trabajos de la gente. Después de, bueno, pues ya de tener un poco organizado el planning, tendremos que explicarle mejor a los profesionales o cerciorarnos, mejor dicho, de lo que van a hacer. Para ello, a mí me gusta sentarme, quedar en la obra con cada uno de ellos cuando le toque y revisar muy, muy bien toda la información, ¿vale? Que aunque ya le hayamos dado el plano con anterioridad, estar con él, que revise todas las medidas, o por ejemplo el carpintero, antes de que se ponga a trabajar, que venga un día a la obra, que veamos el plano juntos y que él tome sus propias medidas de lo que hemos diseñado, ¿vale? Para, bueno, pues eso, otra vez, para evitar errores, porque al final, pues cualquier detalle se nos puede escapar en cualquier momento. Y nada, y luego ya por último, pues eso, ya delegas el trabajo en quien lo tenga que hacer, pero estar siempre en constante control. Incluso aunque sepamos que la persona va a hacer su trabajo y sabe hacer su trabajo, bueno, pues siempre visitar la obra con frecuencia para esa solución de problemas que nos van a surgir, o bueno, pues para tener un poco el control de todo.
Eso, solucionar los problemas de la mejor manera posible. Y ya por último, pues la entrega al cliente final, que ya pues eso es lo más bonito, al final se ha quedado bien, sobre todo. Bueno, y para resumir un poco toda esta información que os acabo de dar, enfatizar un poco estos 5 puntos que desde mi punto de vista creo que es lo más importante, o que al final con mi experiencia es donde más errores he cometido, entonces creo que hay que resaltarlos. Los 5 puntos para tener éxito en un proyecto de interiorismo son, primero, escuchar mucho, escuchar y analizar muy bien al cliente en ese primer punto de partida, porque al final cuanta más información recabemos, más fácil nos va a ser a la hora de diseñar. Diseña simple, al final ya lo decían que menos es más, ya lo sabéis vosotras, y creo que no hace falta hacer un gran popurrí de cosas o que no os compliquéis la vida. A la hora de diseñar es que al final con cosas sencillas y soluciones sencillas siempre queda todo mucho mejor, más vistoso y más fino desde mi punto de vista. Luego, detallar hasta lo más mínimo, como os decía, eso, en los planos es donde más cuidado hay que tener, y hasta, es que os hablaría de 1000 cosas, pero es que hasta el hilo más fino de la cortina le tienes que decir dónde va, porque al final, bueno, pues cada uno tiene su manera de trabajar y no todo el mundo sabe lo que tú tienes en la cabeza, entonces, bueno, pues dar todos los detalles posibles. Elegir siempre a los mejores, insisto con esto, porque al final, por ejemplo, en el restaurante Aimé yo salí súper contenta, porque ya desde el cliente hasta todo el equipo que me acompañó, pues fue como súper divertido, estábamos muy a gusto trabajando, y al final eso se ve en el resultado final. Y nada, y delegar también, saber delegar en la gente, saber escuchar al constructor, o sea, no imponer nuestras ideas, aunque muchas veces, bueno, o sea, aunque al final sea nuestra última decisión, bueno, pues también ser humildes en que el electricista va a saber más de electricidad que tú, o el constructor va a saber más de construcción que tú, ¿no? Entonces, pues siempre dejarte aconsejar de ellos, al final trabajar siempre como en equipo, no que nadie imponga. Y delegar, o sea, confiar en ellos, en que van a saber hacer su trabajo, pero llevando el control, ¿vale? O sea, tampoco desaparecer. Y creo que ya, sí, bueno, eso es un poco el resumen. Aquí os dejo mis datos por si queréis preguntarme algo, si necesitáis ver algún plano más en detalle o si se os ocurre alguna cosa, me podéis escribir sin ningún problema.